Vladimir Putin se dirigió urgentemente a Donald Trump con una solicitud de ayuda para poner fin a la guerra contra Ucrania. Al menos, eso fue lo que declaró Donald Trump el día anterior. Según él, Putin lo llamó y le dijo que lleva más de 10 años sin poder resolver la guerra en Ucrania y le pidió ayuda. Parece absurdo, ¿verdad? Pero no se apresuren a juzgar. ¿Qué hacía Putin entonces? Reunió al Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y pidió al Ministerio de Defensa prepararse para pruebas nucleares. Esta noticia puede alegrarnos. Les diré por qué. Porque Donald Trump pasó casi un año intentando acercarse a Putin para convencerlo de negociar, o debilitarlo tanto que Rusia se viera obligada a aceptar el fin de la guerra. Pero Trump apostó por las relaciones personales con Putin, lo cual fue una jugada perdedora, y ahora Trump encontró el punto débil de Putin. Trump impone sanciones a los gigantes petroleros rusos, lo que ya causó una caída del 30% en ingresos en octubre. Trump está llevando a Putin a una carrera armamentista que será muy costosa para Rusia, pero el ejército ruso de todos modos nunca podrá ser más fuerte que el estadounidense. Y por eso, en este contexto, la declaración de Trump de que Putin le pidió ayuda hace 2 semanas ya no suena tan absurda. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir este tema de manera integral, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, denle like, escriban cualquier comentario extenso bajo este episodio y suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo mediante una donación o una suscripción de patrocinio de pago. Esto se puede hacer a través del enlace con los datos y detalles. En la descripción de este video dice así: apoyar el canal de Alexei Pichi. Elijan la opción que les sea más conveniente, estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Vladimir Putin le pidió en su última llamada resolver la guerra en Ucrania. Durante su intervención en el Foro Empresarial Estadounidense en Miami, Trump declaró, cito, intentaron resolver esta guerra durante 10 años y no pudieron hacerlo. Usted debe resolver esto. Es decir, Trump asegura que Putin reconoció que no puede salir de esta guerra desde hace más de 10 años, pero, como se dice, no hay que hacerse ilusiones, ya que Putin aún quiere acabar la guerra a su modo. Trump agregó que resolvió algunos de estos asuntos en 1 hora, pero no especificó exactamente de qué acuerdos estaba hablando. Y al mismo tiempo, Trump criticó a la Organización de las Naciones Unidas, acusándola de total inacción en la resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos, que según él frenará al volver a la Casa Blanca en enero de 2025. Bueno, esas famosas 8 guerras. Y aquí va un poco de contexto. La última llamada de Trump con Putin fue el 16 de octubre. El Kremlin afirma que Putin advirtió a Biden en la llamada sobre enviar misiles Tomahawk a Ucrania, ya que dañaría las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Después de la llamada, Trump declaró que ahora no es el mejor momento para imponer nuevas sanciones contra Rusia, ya que esto podría dañar las relaciones con el presidente ruso. Pero días después, todo cambió drásticamente. Trump canceló la reunión con Putin en Budapest e impuso sanciones a Rosneft y Lukoil. Y eso realmente se convirtió en un punto de inflexión. Aquí les recuerdo que en su momento Donald Trump aseguraba que terminaría la guerra en 24 horas y parece que realmente lo creía. Porque la base de la diplomacia de Donald Trump fue ante todo establecer un contacto personal con Vladimir Putin y alguien tenía que ayudar a Donald Trump en esto. Así, una figura clave de este enfoque fue un amigo cercano de Trump, su representante especial en Medio Oriente, Steve Witkoff. Se reunió varias veces en persona con Vladimir Putin. Cada vez después de esas visitas, tanto la Casa Blanca como el Kremlin declaraban que las partes se habían acercado más al entendimiento mutuo. Y después de eso, Trump se echaba para atrás. Al final, como ya sabemos, esa estrategia de contactos personales fracasó por completo. Las partes no lograron avanzar hacia acuerdos para detener la guerra, o al menos un alto al fuego. Witkoff estaba seguro y le decía a Trump que Putin, por acuerdos comerciales, haría concesiones sobre Ucrania. Pero esto se notó especialmente en la cumbre de Anchorage. En ese entonces, en agosto, Trump le propuso a Vladimir Putin suavizar las sanciones y cooperar económicamente a cambio de un alto al fuego.
La Casa Blanca veía este trato como beneficioso para el Kremlin. El presidente ruso se negó y exigió la rendición de Ucrania y la entrega de los territorios de Donbass que Rusia aún no controlaba. Y además le dio a Trump una lección de historia, lo que lo enfureció mucho. Después, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó a Trump que los ucranianos ya le habían advertido que Putin intentaba venderle, cito, productos de mala calidad. La diplomacia personal fracasó y Trump afirmó que Witkoff no entiende de política. Pero el problema principal es que Trump durante mucho tiempo no pudo entender una cosa: Putin no necesita territorios. En julio de 2024, es decir, antes de la presidencia de Trump, en una reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Putin por primera vez anunció la lista completa de sus exigencias para terminar la guerra contra Ucrania. Y desde entonces, quiero enfatizar, él no ha cambiado su retórica. Entre ellas están el reconocimiento de la soberanía rusa sobre 5 regiones ucranianas en sus límites administrativos, el estatus neutral de Ucrania, la reducción del ejército ucraniano, la consolidación del estatus del idioma ruso y el levantamiento de las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia. Todas. Moscú está de acuerdo en un alto al fuego en Ucrania solo después de alcanzar un gran acuerdo político. Aquí la postura del Kremlin contradice a Estados Unidos y Ucrania, quienes buscan un alto al fuego inmediato para iniciar grandes negociaciones. Tras la cumbre en Alaska, Trump dejó de lado esta idea un tiempo, pero ahora vuelve a exigir que cesen los combates en la línea de contacto. Y creo que con el tiempo en el Kremlin entenderán lo mucho que la regaron con Trump. Saben, muchos quizá ya lo hayan olvidado. En abril de este año, Trump dijo que Crimea seguiría siendo parte de Rusia y estaba dispuesto a reconocerla como rusa en Estados Unidos. Además, Trump declaró en verano que Ucrania debía ceder parte del sur del país y luego esa idea se difundió en televisión. Todos los funcionarios de la Casa Blanca todavía recuerdan ese famoso intercambio de territorios. Pero Putin rechazó eso y llevó todo al punto de que ahora Trump dice que Ucrania y Rusia simplemente deben pelear y observar qué pasa después. Y en este contexto es bastante realista que Putin le haya pedido a Trump que lo ayude a terminar la guerra, porque no hay territorialidad. A Putin le importan las verdaderas preguntas sobre el futuro político y militar de Ucrania tras la guerra. Se discuten garantías de seguridad para Ucrania, suministro de armas y la estructura política tras la guerra. Hasta ahora Washington no ha llegado a un acuerdo con Moscú, y aunque Putin puede pedirle a Trump que incline a Ucrania hacia una capitulación, ya es tarde para el Kremlin en este tema. Y en principio, las últimas semanas muestran que Ucrania logró reiniciar las relaciones con Trump. La tarea de Kiev y sus aliados europeos es convencer a Washington de que la capitulación que de hecho busca Putin causará un daño irreparable a la seguridad europea y como consecuencia a los intereses estadounidenses. Y ahora lo más sorprendente, la perseverancia de Vladimir Putin ha llevado a que ahora en la Casa Blanca haya 2 políticos clave que se ocupan del tema de Ucrania. El secretario de Estado Marco Rubio y, quien lo hubiera pensado, el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. En Europa, diplomáticos reconocen que esperaban que Trump eventualmente concluyera que no es posible negociar con Putin. Por eso solo intentaron dar tiempo a Ucrania y afortunadamente funcionó en esa etapa. Y luego Trump pasa a otra táctica. Promete entregar misiles Tomahawk a Ucrania. Aquí haré una pequeña digresión. Saben, Rusia solo se atreve a pelear con aquellos países que claramente son mucho más débiles. Tomemos ejemplos de las últimas décadas: Moldavia, Chechenia, Georgia, Abjasia y Siria. Todos estos países eran claramente más débiles que Rusia, por eso Rusia atacó tan valientemente a estos países. Pero en cuanto aparece al menos una paridad, Rusia inmediatamente se desmorona. Por eso Rusia se atascó en la guerra contra Ucrania, porque el enemigo fue más fuerte. Pero como ven, aún no hay paridad. Pero en esta situación Rusia ya no puede ganar, y ahora Trump lo dice directamente: yo le daré a Ucrania Tomahawks, estarán más o menos al mismo nivel. Veremos qué tan valiente será Putin para enfrentar a un enemigo capaz de atacar Moscú con misiles, así como Moscú puede atacar Kiev. Creo que la idea era esa, sacar concesiones de Putin, de lo contrario Ucrania recibirá Tomahawks. Y Putin, nervioso, pidió urgentemente hablar con Trump. Tras la charla del 16 de octubre entre Putin y Trump, Rusia logró suavizar la situación y se pospuso la decisión sobre los Tomahawks. Pero tras conocerse el fracaso de la cumbre en Budapest, Trump perdió la paciencia.
Por primera vez en 9 meses de presidencia, Estados Unidos sancionó a Rusia, afectando a sus principales petroleras, Rosneft y Lukoil. Y aquí es donde comienza una nueva página. El Ministerio de Finanzas de Rusia informó que los ingresos petroleros y gasíferos del presupuesto ruso disminuyeron casi un 30% en octubre, y las sanciones, les recuerdo, aún ni siquiera han entrado en pleno vigor, pero Trump decidió usar una táctica probada y comprobada desde hace tiempo. Además de las sanciones que ya están asfixiando la economía rusa, Trump obligó a Putin a entrar en una carrera armamentista que le costará a Rusia una enorme cantidad de dinero. Una semana después de imponer sanciones, Trump anuncia que Estados Unidos reanudará pruebas nucleares. El 5 de noviembre, Estados Unidos hace el tercer lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III. Putin cayó en esa trampa. Ese mismo día, el 5 de noviembre, reúne al Consejo de Seguridad de Rusia y llama al Ministerio de Defensa ruso a prepararse para pruebas nucleares en el archipiélago de Nueva Zembla. Pero la paradoja es que Estados Unidos puede permitirse hacer alarde de armas nucleares con una economía que se siente mucho mejor que la rusa. Pero Putin, por más que se esfuerce, simplemente podría terminar su carrera armamentista y además bajo sanciones. Exactamente de la misma manera en que la terminó la Unión Soviética en su momento. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.